Paz, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Paz, hermanos, Dios los bendiga mucho. Damos gracias al Señor y vamos a leer la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, desde el versículo 16 en adelante. Amén. Amén. Hechos 16, capítulo 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Amén. Vemos aquí en la palabra del Señor, hermano, que lleva de título esto que hemos acabado de leer en el versículo 11, dice: escarcelados en Filipo. Vemos aquí en la palabra del Señor, hermano, que Filipo era una colonia romana en aquel entonces, una colonia judía, pero dominada por los romanos. Pero vemos, hermano, aquí en la palabra del Señor que nos dice que mientras Pablo y Silas iban llevando la palabra del Señor a la gente de aquel lugar a los cuales el Espíritu Santo les había enviado ahí a Filipos, dice que aconteció que mientras ellos iban a la oración, dice, le salía al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, un espíritu pitónico, al cual dice aquí la palabra de Dios que daba gran ganancia a sus amos. Esta era una muchacha esclava que la cual el enemigo la tenía esclavizada, ¿no es cierto?, con ese espíritu de adivinación, pero también sus amos la usaban para sacar ganancia adivinando a la gente que venía a consultarla. Nos dice la palabra del Señor que ésta seguía a Pablo y a Silas y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, el cual os anuncian el camino de la verdad. Esta muchacha, aunque era un espíritu pitónico, decía la verdad. Pero dice la palabra de Dios que esto desagradaba tanto a Pablo que en un momento, después de algunos días, dice que desagradó tanto a Pablo que se volvió y le dijo: sal de ella. Y el espíritu pitónico salió de ella y esta muchacha quedó libre de ese espíritu de adivinación. Pero dice que sus amos, cuando vieron que había salido de ella este espíritu y que ya no daba más ganancia adivinando, dice que se enojan contra Pablo y contra Silas y dice que los llevan presos ante las autoridades. Y dice la palabra del Señor que en el verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro. El foro era un mercado en aquel momento en el cual se reunían para hacer deliberaciones y ante las autoridades. Dice: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjese, estos dos siervos de Dios, por predicar la palabra y por liberar a una mujer que desde hacía muchísimos años estaba cautiva de este espíritu de adivinación, se había salido la ganancia que esta gente, los amos de esta muchacha esclava tenían. Se enojan tanto contra Pablo y contra Silas que realmente lo llevan ante las autoridades. Y las autoridades
realmente les hicieron azotar de una manera tan bárbara. Dice que le rompieron las ropas y le hicieron azotar. Y como si estos fueran unos criminales peligrosos, nos dice que les mandó al carcelero que los metiera más adentro, donde tuvieran más seguridad, y les aseguró los pies en el cepo. Estaba custodiado, dice aquí, y lo pusieron como si fueran criminales peligrosos por predicar la palabra de Dios. Pero hay algo tan importante que nos dice luego los versículos que vamos a leer. Nos dice la palabra del Señor, hermano, que a medianoche, imagínense, ya con sus heridas en el cuerpo, terriblemente habrán estado esas heridas abiertas, donde en ese momento tal vez le dolerían más, pero dice aquí la palabra del Señor que Pablo y Silas a medianoche estaban orando y cantando himnos al Señor. Fíjese, hermano, cómo el Espíritu Santo movía a estos dos siervos de Dios, la fe que había en ellos, de tal manera que en vez de quejarse contra Dios, en vez de decirle, Señor, predicamos tu palabra, hicimos lo que tú nos enseñaste y ahora mira cómo nos han tratado, en vez de quejarse contra el Señor, como muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer, tal vez cuando nos duele tal vez una uña, ya estamos renegando contra el Señor y estamos diciendo, Señor, ¿por qué lo permite? Pero fíjese que estos dos siervos de Dios tenían motivo para quejarse, pero en vez de quejarse, dice la palabra de Dios que a medianoche, en los momentos tal vez cuando las heridas le estaban tirando más, cuando más le dolía, en vez de quejarse, dice que cantaban himnos al Señor. Dice que estaban orando y dice que los presos los escuchaban. Y vamos a leerlo, el verso 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjese, la gente que estaban, los malhechores, los delincuentes que estaban ahí en el calabozo juntamente con Pablo y con Silas, tal vez estaban diciendo, se estaban imaginando que esta gente, tal vez de los golpes del látigo, estuvieran tal vez en un estado febril, de tal manera que hacía que esta gente estuvieran cantando en medio del dolor. Pero esto no era así, no era la fiebre, no era el dolor lo que lo hacía alabar al Señor, sino que era algo superior, el Espíritu Santo que habían hecho. Dice, y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, cuando a veces nosotros nos quejamos, tal vez la gente que está a nuestro alrededor nos están escuchando y están oyendo nuestro clamor y están oyendo nuestra queja. Pero este no era el caso de Pablo y Silas, sino que los oían cantar, alabar y orar al Señor. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Gloria a Dios. Dice que despertando y viendo abiertas las puertas de la cárcel, el carcelero sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él prefería realmente, hermanos, prefería suicidarse antes de enfrentar a la justicia romana, que realmente iba a ser torturado antes de ser muerto, porque él había perdido a los presos que estaban ahí. Dice, y abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar el carcelero, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidiendo luz, porque había venido un terremoto tan grande que tal vez las antorchas que estaban prendidas se habían caído, la luz se había apagado, había quedado todo al oscuro. Y dice aquí la palabra que Pablo le dice a gran voz, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Entonces dice que él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de
Pablo y de Silas. Fíjese, el carcelero vio que esto no era algo natural, que lo que había sucedido realmente era algo movido por Dios, movido por el Espíritu Santo, que este terremoto que había venido, que había sacudido aún los cimientos de la cárcel, que había abierto las puertas, que había soltado las cadenas de todos los que estaban presos, no era algo natural. Entonces dice que se postra delante de Pablo y de Silas y le dice: señores, fíjese, anteriormente habían sido echados en la cárcel como malhechores, pero ahora le dice, al ver el tremendo terremoto y manifestación de Dios, le dice señores. En aquel momento, en aquel tiempo, no se le llamaba señor a cualquier persona, se le llamaba señor a los reyes, a los príncipes y por supuesto a Dios. Pero este hombre realmente le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y fíjese que este hombre creyó y se cumplió la profecía que Pablo le hizo: serás salvo tú y tu casa, porque dice que en esa misma hora de la noche lo tomó, les lavó las heridas a ambos, lo llevó a su casa, lo presentó ante su familia. Pablo y Silas le predicaron la palabra de Dios y se cumplió la profecía que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros sabemos, hermano, que la salvación es individual. No es porque yo crea, toda mi familia va a ser salva. Pero en este momento, esta palabra se cumplió porque era de parte del Señor. Le profetizó Pablo y le dijo: serás salvo tú y toda tu casa. Todos los habitantes de su hogar creyeron en la palabra de Dios y dice que en esa misma hora de la noche fueron bautizados. Gloria a Dios. Y pasaron de muerte a vida. Y se cumplió la palabra: serás salvo tú y tu casa. Entonces dice que él los llevó a su casa, les puso la mesa, les dio de comer, gloria al Señor, y la salvación vino a la casa de este hombre. Pero aquí nos dan una reflexión en la palabra de Dios, y quiero tomar realmente el versículo 25 en adelante como algo tan necesario que nosotros también debemos de hacer. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. Fíjese, hermano y amigo, que cuando nosotros clamamos, aún en medio de la prueba, en medio de la tribulación, si nosotros clamamos a Dios, si le cantamos himnos al Señor de glorias, himnos tremendos, himnos de alabanza, dice aquí la palabra del Señor que tal vez tú te encuentras preso, tal vez con tus pies en un cepo por causa de los problemas y de las dificultades, pero hoy el Señor te dice que clames a Él, que ores a Él, que le alabes a Él, y va a suceder en tu vida un terremoto del Espíritu Santo que va a hacer que las puertas que se te cerraron se abran, las puertas se van a abrir y las cadenas de todos se soltaron, dice la palabra de Dios. Y esto puede pasar contigo, amigo oyente, dice la palabra del Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¡Qué hermoso! Pide un terremoto de Dios para tu vida que sacude los cimientos de tu fe, hermano. De tal manera dice que los cimientos de la cárcel se sacudían. Si estás en una cárcel espiritual, tal vez tú todavía no conoces al Señor y te encuentras encerrado en una cárcel espiritual de idolatría, de hechicería, de maldades que tal vez hicieron para contigo y tú estás preso espiritualmente. Hoy te dice la palabra de Dios que clames, que ores y cantes al Señor. Y dice la palabra: y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hoy el Señor te quiere dar libertad, te quiere que se abran las puertas que se te cerraron. Tal vez son puertas de trabajo, tal vez sean puertas espirituales. Y hay cadenas que tal vez te están atando y que no te dejan avanzar en las cosas de Dios.
Pero la palabra de Dios nos dice que si tú buscas a Dios, si realmente elevas tu corazón al Señor, si realmente tú le alabas de todo corazón, como lo hizo Pablo y Silas a la medianoche, cuando sus heridas más le dolían, cuando estaban en más el problema, en más dificultades, en vez de quejarse, realmente estuvieron alabando y glorificando al Señor. Y en ese momento dice que vino un terremoto, de tal manera que dice que los cimientos de la cárcel se sacudían. Hoy es necesario, amigo y hermano, que los cimientos de tu fe que tal vez se están sacudiendo, si es por parte de Dios, si tú buscas al Señor, Dios va a sacudir esos cimientos de la cárcel, se van a romper y todas las puertas se van a abrir y las cadenas que te están atando se van a soltar. Por eso yo te digo en este momento, amigo y hermano, busca al Señor de todo corazón. Tal vez en medio de una tribulación, tal vez en medio de un problema, hoy el Señor quiere soltarte, abrirte las puertas para que tú puedas avanzar en las cosas de Dios. Amén. Te invito, amigo y hermano, a aceptar a Jesucristo en tu corazón si todavía nunca lo hiciste. Por fe, repite conmigo esta oración de fe para que tu vida sea liberada del mal. Repite conmigo, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y diga así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia y te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Entra por fe en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, salva a toda mi familia, ábreme las puertas que se me han cerrado, quítame las cadenas que me están atando, mis piernas y mis brazos que me están paralizando, y úsame para tu gloria y tu honra, que yo también pueda dar a conocer tu precioso evangelio. Te doy gracias, soy salvo por medio de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.